buenas tardes. Me complace mucho en estar de nuevo con ustedes el día de hoy para que podamos entonces compartir alguna, algunos temas que van a estar evaluados en este segundo módulo, ¿verdad? Ya les voy a compartir lo que tenemos por aquí sobre los pasivos, que es uno de los temas más relevantes de este módulo. De acuerdo a las normas internacionales de información financiera, los pasivos se definen como aquellas obligaciones presentes de la entidad que generan a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las cuales se espera se desprendan recursos que van a incorporar beneficios económicos a la entidad. Podemos decir entonces que todas estas deudas presentes contraídas tiempo atrás para financiar las actividades empresariales cuya liquidación se planea en determinado plazo de tiempo. Algunas de estas deudas pueden ser cuando pedimos un crédito que se paga a ciertos plazos, independientemente de el tipo de institución, ya sea una institución bancaria o una institución privada que se dedique al otorgamiento de crédito, contratos de servicios que se pagan a plazo o compra de mercancías que también pueden comprarse a plazo, la emisión de bonos y la generación de impuestos como por ejemplo el IVA. Todos estos elementos representan obligaciones presentes que se tienen que pagar con los recursos que genera la entidad. Hay una fórmula muy sencilla para calcular este se deriva de la ecuación contable o activos menos patrimonio neto son los pasivos en este caso. Visto desde ese punto de vista, todos los pasivos pertenecen a elementos patrimoniales o al capital contable, ya que de alguna manera estos se generan precisamente para proveer financieramente a la empresa de lo que necesite para realizar todas sus actividades. Por lo tanto, estos siempre van a facilitar que el negocio se active y que se accione para generar ingresos. De allí se desprende que ellos hacen posible la existencia de activos y por lo tanto su incremento o su disminución siempre va a repercutir en los activos. ¿Por qué? Porque en el momento que yo pague, ¿verdad? Alguna deuda, algún contrato o algún pasivo que tenga la empresa, va a disminuir ciertamente la deuda, pero también va a disminuir el banco. Y cuando se incrementa, cuando compro un activo, ¿verdad? A plazos y tengo que registrar una cuenta por cobrar. Por lo tanto, siempre es importante que la empresa mantenga un equilibrio entre los pasivos y los activos, ya que esto va a reflejar cómo una empresa en cuestiones financieras va a estar sana y esto ayuda a que se tomen decisiones y atraigan más inversiones. ¿Cuáles son estos tipos de activos? Los pasivos corrientes, que es la masa patrimonial que está integrada por deudas con un vencimiento a corto plazo, es decir, menor a un año, y que siempre reflejan que la empresa tiene que satisfacer en ese periodo de tiempo. ¿Cuáles son estos pasivos corrientes? Aquellos pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, las provisiones a corto plazo, las deudas a corto plazo, las deudas con empresas del grupo y asociadas al corto plazo
y las deudas con acreedores comerciales, que es lo que nosotros llamamos proveedores, y otras cuentas por pagar. Que también pudiéramos incluir allí algunos pasivos laborales o las deudas que tenemos pendientes con los organismos parafiscales. Ya repito, suelen pagarse en un plazo no mayor a un año y estos pasivos generalmente influyen en el efectivo o en las cuentas por cobrar por cuanto es el dinero que se obtiene a través de las ventas y que muchas veces adquirimos mercancías o algún tipo de activo que nos genere ingresos. Entonces, siempre debemos considerar el pasivo para determinar cuál es la capacidad que tiene la empresa para pagar esas deudas. Ok, entonces la clasificación ya vimos está en las cuentas de mayor del pasivo corriente, en los estados financieros de una empresa y representan aquellas obligaciones que mantenemos al cierre de cada ejercicio económico. Allí les dejo un ejemplo, porque quiero dedicarme un poquito a explicarle algunos ejercicios. Existe también otro tipo de pasivos, que es el pasivo no corriente, que generalmente se le conoce como un pasivo exigible a largo plazo porque se paga en un periodo superior a un año o a 365 días, que pueden ser, les dije, con entidades financieras o no, pero que se generan en un largo tiempo. Son partidas de naturaleza netamente financiera, generalmente provienen de créditos eh, o líneas de crédito y que están vinculadas generalmente con operaciones de inversión en elementos que vamos a mantener inmovilizados como el inventario, que recuerden que el inventario se moviliza a medida que vendemos nuestros productos. Y por lo tanto hay que controlar exactamente este tipo de pasivos por los que generan en la mayoría de los casos un poco más de gastos por intereses y por el que tenemos que pagar, si no cumplimos a tiempo las obligaciones, intereses moratorios. Entonces, por lo tanto, cuando se compara el pasivo no corriente con el flujo de caja, de allí podemos analizar en qué medida la entidad puede hacer frente a esas obligaciones y la empresa deberá mantener un flujo de caja estable que pueda gestionar esa deuda a largo plazo. ¿Y cuáles son estos pasivos no corrientes? Los préstamos a largo plazo, los arrendamientos financieros, las provisiones, pero provisiones no a las que estamos acostumbrados, sino a provisiones, además de contable, financiera, los pasivos por impuestos diferidos, los préstamos garantizados y no garantizados. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienen la parte teórica de lo que son los pasivos. En el aula tienen otro material que también puede servirles de mucha utilidad, sobre todo para resolver la evaluación que tenemos. Voy a dejar de compartir este material y voy a compartirles entonces un material donde vamos a mirar, ¿verdad? Que también lo tienen en el aula, cómo calculamos los bonos y cómo hacemos los registros contables de los bonos a largo plazo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio donde el 1 de marzo del año 1
Se emitieron 10.000 bonos con un valor nominal de 50 bolívares cada uno y genera un interés semestral del 30% y estos bonos se vencen a 5 años. Aquí vamos a ver cómo se registra la emisión de los bonos, cómo se registra el vencimiento de los intereses y los cierres fiscales. En este caso vamos a ver el primero y el segundo año y los pagos de los intereses, ¿verdad? A determinada fecha. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos cuántos son los bonos, 10.000. ¿Cuál es el valor unitario de cada uno de los bonos? 50, perdón, 50 bolívares, sí. ¿Y cuál fue la fecha de emisión? El 1 de marzo del año 1, con un vencimiento de intereses semestral a un 30%. Calculemos entonces, el total de los bonos son 10.000, si multiplicamos por el valor unitario son 500.000, calculamos los intereses por el semestre, que es un 30%, nos da 150. Ese interés mensual lo podemos hacer de dos formas, ¿verdad? Dividirlo entre los 6 meses o el total de los días, preferiblemente en 3 meses para determinar de manera lineal el interés mensual. En este caso, dividimos los 150 en los 6 meses y nos da un valor de 25.000. Entonces, ya vimos aquí cuáles son los cálculos, entonces vamos a hacer el asiento de la emisión de bonos. Registramos en banco porque vamos a recibir ese efectivo contra bonos por pagar, que es el total de los bonos que se están emitiendo. Este es en la parte A, la emisión de los bonos. Ahora vamos a hacer el registro de los pagos de intereses por los bonos. Ya habíamos calculado que el pago del interés semestral es de 150. Hacemos el registro si emitimos el 1 de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre se vence el primer periodo de intereses y registramos entonces gastos por intereses contra banco. ¿Ok? Y la explicación del asiento es para registrar los gastos por intereses generados a un 30%. Ahora vamos a la parte 2, perdón, 3, que es el cierre fiscal para el primer año, ¿verdad? Que es el valor de los bonos, noviembre multiplicado por 25.000, que son los meses, perdón, los intereses mensuales, nos da un valor de 100.000 y tenemos allí entonces que son gastos por intereses 100.000 más intereses por pagar 100.000 y esto nos da un interés de cierre fiscal de 4 meses. Vamos para el segundo año, hacemos lo mismo, ¿verdad? El 1 de marzo, recuerden que registramos hasta diciembre. Teníamos gastos de intereses de 50.000, unos intereses por pagar de 100.000 y vamos a registrar en banco el pago de esos intereses que fueron 150.000. Volvemos entonces a registrar el pago de los intereses semestrales que ya se vencen en septiembre y volvemos a hacer el mismo registro que pedíamos allá, que era el gasto por los intereses contra el banco para pagar los intereses de esos bonos. El cierre fiscal del año 2, hacemos lo mismo, gastos por intereses contra intereses por pagar. Y ya cuando se vencen los bonos, ¿verdad? Vamos a
registrar los bonos por pagar, cerramos la cuenta donde registramos esos bonos contra banco y ahí pues cancelamos nuestra obligación. Vamos a ver otros ejercicios. Aquí lo que quise dejarles fue el primer ejemplo. Vamos a compartir otros ejercicios que tenemos por aquí que también los van a ver en su aula virtual. También tenemos estos mismos ejercicios. Entonces vamos a ver el primer caso práctico. El 1 de abril del año 1 se emitieron 16.500 bonos con un valor nominal de 150 y genera un interés semestral del 35% con un vencimiento a 10 años. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Registrar la emisión de los bonos, la fecha de vencimiento de los intereses, los cierres fiscales igualmente para el año 1 y 2, el pago de los intereses que se realizarán a fecha de vencimiento. Aquí solo vamos a ver el pago de los intereses, no vamos a hacer el asiento de el cierre de los bonos. Entonces vamos a hacer los cálculos. 16.500 por 150 nos da un valor de 2.475.000 con un interés semestral del 35%. A esa cifra que nos resultó anteriormente le aplicamos el 35%. Eso nos da 866.250. Esto lo vamos a dividir nuevamente en 6 meses y nos da 144.375 bolívares. Disculpen, que me fue hacia arriba en vez de ir hacia abajo. Y vamos entonces a ver los asientos. Tenemos que el 1 de abril registramos el valor de los bonos por pagar, banco contra bonos por pagar. Aquí tuve un pequeñito error, puse 10.500 y son 16.000. Eh, Luego nos vamos al registro de los intereses, el primer semestre, ¿verdad? Que se cumplen el 1 de octubre. Registramos el valor semestral de gastos por intereses contra banco. Luego, al cierre del ejercicio, calculamos o- del 1 de octubre al 31 de diciembre, ahí serían 3 meses. Tenemos una cifra mensual, lo multiplicamos por 3 y nos da el valor del gasto por intereses, pero fíjense que al cierre del ejercicio no estaba cancelado, lo tenemos que llevar, por supuesto, a intereses por pagar, como lo vimos en la explicación anterior. Luego, cuando se vence, que es el 1 de abril de cada año, en este caso será del segundo año, registramos en gastos por intereses desde diciembre hasta abril, que serían 3 meses también, por el valor de 433.125 contra perdón, intereses por pagar con la misma cantidad porque son igual 3 meses contra banco para cancelar los intereses que se han generado hasta el mes de abril. Luego registramos el primer semestre del segundo año, gastos por intereses contra banco. Y al cierre del ejercicio hacemos el asiento que hicimos en el primer año, gastos por intereses contra intereses por pagar.
Aquí ven que no hay asientos que no conozcamos, así lo hacemos también en el tercer año y y lo hacemos así en todos los años hasta llegar al último año que cancelemos los bonos, ¿ok? Bonos por pagar contra banco. Así que está sumamente sencillo. En el caso práctico número 2, vemos que se emitieron 900 bonos con un valor nominal de 1.700 cada uno y se genera un interés del 45% con un vencimiento a 4 años. Igual vamos a registrar la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, los tercer año y los pagos por intereses en cada fecha que se venza ese interés. Entonces hacemos los cálculos, 900 por 1.700 nos da 1.530.000. Calculamos el interés semestral, que es un 45%, nos da 688.500 para un interés mensual de 57.375. A ver, me voy a regresar porque aquí no. Ajá, sí, decía anual. No se vayan a confundir cuando dice anual y cuando digan semestral. Lean bien los ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a hacer los registros contables. La emisión, ya saben que es banco contra bonos por pagar, el monto que nos dé al hacer el cálculo, los gastos por intereses, en este caso sería al cierre fiscal, 5 meses, multiplicamos el monto mensual por esos 5 meses, nos da 286.875 bolívares y registramos el cierre. Vamos al segundo año, cuando vamos a cancelar con fecha 1 de agosto, registramos el gasto por intereses de los 7 meses que nos faltó, cancelamos la cuenta de intereses por pagar contra banco y así registramos entonces el primer pago. Luego, el 2 de agosto, no sé por qué está el pago de los bonos aquí, el bono por pagar contra banco, debe ser que les llevé de una vez al vencimiento, ¿ok? Pero esos son los asientos que comúnmente se hacen. El caso práctico número 3, el 1 de mayo del 2016 se emiten bonos, 8.000 bonos con un valor nominal de 100.000, se genera un interés anual del 42%, pero se pagan estos bonos semestralmente con un vencimiento a 3 años. Igualmente vamos a registrar la emisión de los bonos, la fecha de vencimiento de los intereses, los cierres fiscales del primero y segundo año y hacemos los cálculos, ¿ok? 8.000 por 100 nos da 800.000. La emisión fue el 1 de mayo, un vencimiento anual. Hacemos entonces los cálculos. 800.000 por el 42% son 336.000 bolívares y cada 6 meses entonces tenemos que nos da un interés mensual de 56.000. Registramos entonces, lo primero que vamos a registrar, no sé por qué, ya va, tenemos aquí el tiempo. Ok, el 1 de abril, entonces registramos la emisión de los bonos, que es banco contra bonos por pagar, ya lo hemos visto. Luego, el primer semestre se cumple el 1 de octubre, registro mis gastos por intereses.
336.000 contra banco porque los estoy pagando. Al cierre del 2016 registro la porción que corresponde al cierre del ejercicio, que son 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Registro el valor, 168.000, y cierro mis gastos por intereses de ese primer año. Ya va, que me volví a ir hacia arriba. Ok, ya vimos los registros del primer año. Ahora vamos al segundo año, cuando pago en el en el segundo semestre los primeros intereses, cierro mis intereses por pagar, que registré el 31 de diciembre, llevo la porción de los gastos por intereses que se realizaron del 1 de enero al 1 de abril, es igual cantidad, y pago el total del semestre. Luego vuelvo a registrar mi próximo pago de intereses semestrales, que se vencen el 1 de octubre, y vamos allí viendo gastos por intereses contra banco. Y luego al cierre del 2017 voy a registrar, ¿verdad? Los gastos por intereses por 2 meses, perdón, 3 meses, y ya entonces registro lo que me falta, que son 56.000 bolívares. ¿Ok? Estos son todos los casos resueltos que tenemos para esta, esta evaluación. Les recomiendo, por favor, que lean muy bien el ejercicio, que puedan resolver los asientos, practíquenlo antes de resolver los asientos de la evaluación que les he dejado en la página, y lean el material muy detenidamente que tienen el aula virtual para hacer esta evaluación. Cualquier consulta que ustedes quieran hacerme, por favor, no duden en enviarme el correo. Tenemos una plataforma de comunicación que yo generalmente atiendo de inmediato. No dejo ningún estudiante sin atender cuando tengo alguna duda, pero siempre y cuando lo hagan a través de el correo interno que tenemos en la plataforma. Si tienen alguna duda con el material que tienen allí, háganmelo saber para yo aclararle. Y como última recomendación es que no dejen de enviarme las evaluaciones en PDF, porque a veces se me dificulta un poquito evaluarles dentro del aula virtual cuando me lo envían en Word, porque eh, la, la plataforma Moodle, como tiene indicación de que se van a recibir son los archivos en PDF, no puedo hacer la evaluación ni dejarle de inmediato la retroalimentación sobre el evaluativo. Y ustedes así aclaran dudas. En esta ocasión que les evalué, le dejé a todos cuáles fueron las debilidades que encontré en las evaluaciones, para que por favor refuercen esos aspectos que son bien importantes para ustedes en el transcurso de, de la carrera, porque de aquí en adelante van a haber muchas operaciones similares.
Bueno, eso era lo que teníamos hoy para esta clase de este módulo. Repito, cualquier duda, envíenme el correíto por la plataforma interna que con muchísimo gusto yo les voy a estar atendiendo. Que tengan todos muy buenas tardes. Marcos, no sé si tienes alguna pregunta que hacer, alguna duda para aclarártela de una vez que todavía tenemos tiempo. Tenemos 8 minutos para responder. No, no, señora, de pronto cuando esté haciendo el taller, ya que me salgan, yo le escribo. Listo, muchas Ok, gracias. perfecto, muy bien. Bueno, Marco, muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana o dentro de una semana si Dios quiere. Chao, buenas tardes.